personas que nos acompañan. Mi nombre es Francisco Bajardo, soy consejero del Info Nuevo León y hoy estoy a cargo de moderar el panel Perspectivas Globales, Experiencias y Desafíos en la implementación de políticas de datos abiertos. Para ello me permito compartirles la dinámica de este evento. En el mismo presentaré y cederé la palabra a cada panelista, quien contará con una primera intervención de 5 minutos para contestar la pregunta detonadora. Finalmente, continuaremos con una segunda ronda de reflexiones finales de 2 minutos por cada participante. Para comenzar, quisiera señalar que hoy nos acompañan grandes especialistas internacionales, tanto del sector público como de la sociedad civil, que nos compartirán sus conocimientos. En este contexto, la pregunta detonadora es la siguiente. ¿Qué experiencia nos pueden compartir respecto a la implementación de políticas de datos abiertos a nivel global? Y desde su perspectiva, ¿cuáles son los desafíos más significativos en los procesos de implementación y promoción de políticas de datos abiertos? En ese sentido, para comenzar y dar pie a nuestros invitados, cedo la palabra en primer lugar a Natalia Carfi, directora ejecutiva de Open Data Charter. Bienvenida, Nati, adelante. Muchísimas gracias y gracias por habernos invitado a este importante evento. Felices de estar acompañando y felices de estar en este panel con todas estas personas. Voy a hacer uso de una breve presentación, así no me paso en el tiempo, pero estos son los momentos críticos que deberían estar viendo bien mi pantalla. Bien. Breve introducción de quiénes somos. La Carta Internacional de Datos Abiertos es una colaboración entre gobiernos y expertos que trabajamos para promocionar los principios de apertura y abrir datos. Hemos cumplido ya 8 años el pasado septiembre y la verdad es que estamos muy orgullosos de la difusión que han tenido estos principios a lo largo del año. En su momento, al momento de la fundación de la Carta Internacional, tanto en la redacción de la carta como en la fundación de la organización, el gobierno de México fue muy importante, así que para nosotros es un vínculo natural poder estar en eventos que promocionen las políticas de datos abiertos en este país. Pero no voy a perder mucho más tiempo en esto. Voy a pasar a contestar brevemente la pregunta y al ser la primera no quería meterme mucho en profundidad en algún proyecto porque probablemente mis colegas vayan a hablar de proyectos similares. Solo contarles que en el momento en el cual nace la Carta Internacional de Datos Abiertos, la perspectiva de las políticas de datos abiertos era más bien que los gobiernos tuviesen un portal de datos abiertos, sin importar mucho qué es lo que iba al portal de datos abiertos. Había como una necesidad, un checklist de ¿tengo portal de datos abiertos? Sí, listo. Y publicamos cualquier cosa. Lo que empezó a pasar, obviamente, es que los datasets que estaban publicados en los portales de datos abiertos no necesariamente estaban conectados con la demanda de datos o con las prioridades tanto ni siquiera de las administraciones como de las organizaciones de sociedad civil o de los equipos de periodismo de datos o de las academias. Y entonces empezó a haber una desconexión. Los portales de datos abiertos empezaron a caer en alguna parte en desuso, por así decirlo, no se descargaban esos datos, no se estaban reutilizando esos datos. Y hubo una discusión bastante profunda dentro de la comunidad de datos abiertos para poder entender que había que cambiar esa perspectiva y empezar a promocionar y a advocar por políticas de publicaciones de datos que tuviesen un propósito. Empezar a conectar con la demanda de datos desde el inicio del diseño de una política de datos abiertos, entender cuáles son los problemas públicos que se van a intentar solucionar a través de la política de datos abiertos, entender que los datos abiertos pueden ser un medio para un otro fin. Y en medio de toda esa conversación, la Carta Internacional, a través de una consulta con sus adoptantes, empezó a desarrollar políticas temáticas de datos abiertos. Y entonces, hoy por hoy, la Carta tiene ejes temáticos centrales en los cuales trabajamos. Para poder promocionar digamos, o profundizar el trabajo en todos esos temas, empezamos a crear lo que ahora ya es nuestras herramientas insignias, que son las Open Up Guides, que buscan justamente seguir este lema de publicar con propósito, intentando entender cuáles pueden llegar a ser
los datasets de más alto valor que los gobiernos pueden llegar a abrir en cada uno de los temas que están viendo en este momento. Entonces tenemos una guía de apertura de datos de agricultura, una guía de apertura de datos de cambio climático, una de anticorrupción y otra de uso de las tierras. Y se está por lanzar la quinta, que va a tener que ver con economía del cuidado. Todos estos trabajos siempre lo hacemos siguiendo un poco la misma metodología que nosotros promulgamos, que es trabajar en colaboración. Y entonces, en todas estas guías siempre trabajamos con organizaciones de sociedad civil expertas en el tema, además de testear la implementación de estas guías con gobiernos para poder entender, digamos, también si la herramienta hace sentido. Y todas estas guías de apertura son, obviamente, cambiables, digamos, en el sentido de que no están escritas en tierra. Por ejemplo, la de cambio climático la implementamos en su primera versión, en su primer borrador, en Uruguay y en Chile, y nos dimos cuenta a través de esa implementación que le faltaban datasets que tuviesen que ver con las costas. Dos países con costas inmensas como Uruguay y Chile, esos datasets eran críticos para ellos. Entonces, por ejemplo, una segunda versión de la guía incorpora muchísimo más datasets que tienen que ver con la conexión con los océanos y las costas. Voy a avanzar y para no pasarme del tiempo, hablar un poco de los desafíos que fuimos viendo a lo largo de los años y probablemente me falten y mis colegas van a hablar de más. Una vez que nos empezamos a mover a través digamos, del trabajo temático en términos de políticas de datos abiertos, uno de los desafíos, digamos, que creo que todavía es un desafío actual, es el poco vínculo entre las comunidades temáticas y las de datos abiertos. Digamos, cuando hablo de las comunidades temáticas, por ejemplo, para cambio climático o para anticorrupción, hay todas unas comunidades gigantes de organizaciones de sociedad civil que no necesariamente trabajan desde la perspectiva de apertura de datos y que no se sienten convocadas a eventos de datos abiertos o procesos de políticas de apertura de sus temas. Y entonces ahí es donde desde las comunidades de datos abiertos necesitamos ser más abiertos y colaborativos y hasta explicar un poco más el valor agregado que las políticas de datos abiertos puede traer a sus propias comunidades, pero también entender cuáles son las demandas, digamos, las cuestiones en las cuales nosotros podemos ser el mejor backup para las políticas o el advocacy que están haciendo esas organizaciones. Entender que hay un legado del trabajo de muchísimos años de esas comunidades, respetarlo y acoplarnos también a esas conversaciones. Otro de los temas que hablamos muchísimo desde la carta y que con las implementaciones que hemos hecho a lo largo de los años hemos aprendido que además, obviamente, de hablar de interoperabilidad de datos para mejorar no solo la gestión interna de datos, sino también la estandarización y la publicación de datos, hablar de la interoperabilidad de personas. Muchas veces lo que nos ha pasado trabajando con gobiernos es que nos hemos dado cuenta a través de estas implementaciones que hay áreas de gobierno que directamente no hablan ni siquiera a través de datos. Y entonces hemos visto áreas de gobierno intentando replicar el armado de las mismas bases de datos. Entonces, juntarse, intentar trabajar colaborativamente, armar talleres de conocimiento de las políticas que está haciendo cada una de las áreas gubernamentales, intentar armar hasta comunidades de práctica de aquellas personas dentro del gobierno que estén trabajando el tema de datos, es importante. Entonces hemos acuñado este término de interoperabilidad de personas. Ya lo dije, pero no va a dejar de ser importante entender la demanda de datos e incorporarla como parte inicial de la política de datos abiertos. No, digamos, no voy a poder repetir más esto. Básicamente es crítico para que una política de datos abiertos sea exitosa, porque si no, no vamos a estar trabajando en miras del bien público y no vamos a poder desbloquear el valor público de los datos que están siendo generados por gobierno y que están intentando ser abiertos. Además, digamos, vamos a estar garantizando la reutilización. Si una política de datos abiertos responde a la demanda de datos, se garantiza la reutilización de los datos que se van a estar publicando. Otro de los desafíos que también
hemos visto y que hemos visto que hay un montón más de iniciativas al respecto, pero que se puede obviamente hacer más, es que los gobiernos generen sus propias reutilizaciones como visualizaciones o plataformas que hagan más fácil navegar los datos gubernamentales que no necesariamente siempre son fáciles de entender para el ciudadano. Y no necesariamente todos quieren meterse a descargar los datasets y navegarlos, sino quieren estar informados. Y entonces que el gobierno genere esas propias reutilizaciones para acercar los datos al ciudadano también es importante. No podemos depender solo de las organizaciones de sociedad civil o de los periodistas o de investigadores e investigadoras. Quinto, fomentar la reutilización de datos como parte de la política de datos abiertos. Esto también lo venimos conversando desde el inicio y todavía igual es importante de remarcar. Dentro del diseño de la política de datos abiertos, como digo, empezar por la demanda de datos, pero obviamente la mera publicación no termina una política de datos abiertos. Fomentar la reutilización, que el gobierno tenga una campaña de comunicación sobre los datos que se están abriendo, que genere desafíos públicos de reutilización de datos, challenges, hackatones. Hay un montón de metodologías distintas mediante las cuales se pueden fomentar la reutilización y eso tiene que estar incorporado dentro del diseño de una política pública. Y último, pero no menos importante, es incorporar el componente de capacitación en cualquier política de datos abiertos. Digamos, no necesariamente los funcionarios y las funcionarias públicas van a saber necesariamente lo que es una política de datos abiertos, ni con qué se come, con lo cual, digamos, el proceso de capacitación interna tiene que ser continuo e incorporado a la política de datos abiertos. Nuevamente, estos son aprendizajes a lo largo de los años, generales, pero que no dejan de ser importantes y que me parecía que como primera intervención en un panel como este, en el cual queríamos hablar un poco de los desafíos a nivel global, esto efectivamente son recolecciones de muchos países con los cuales nosotros hemos podido trabajar. Así que me parece que lo dejo ahí para que empiece la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nati. Excelente presentación. Ahora le cedo el uso de la palabra a Silvana Fumega, directora de Global Data Barometer. Adelante, Silvana. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy como muy contenta de participar, no solo en este foro, sino de estar acompañada por colegas que aprecio tanto. Yendo directamente un poco a la pregunta inicial que tenía que ver con los desafíos, me gustaría en primer lugar reflexionar y hablar sobre algunos cambios de la agenda, digo un poco siguiendo lo que Nati mencionaba antes, ya que hoy en día se suman a la apertura otros temas relacionados que están añadiendo complejidad a la agenda. En ese sentido, y hablando un poco, digamos, con un lado con el sombrero o con la experiencia del Barómetro Global de Datos, pero por otro lado también como parte de esta comunidad que viene trabajando en estos temas por más de una década, cuando comenzamos a hablar de estos temas, la premisa era bastante simple, o sea, todo debería estar abierto y la gente lo usaría, lo que en ese momento era open and they will come, y con la premisa de que de esa manera se generaría valor social individual. Con los años hemos visto que no todo era tan sencillo y que la agenda ha evolucionado significativamente desde ese énfasis inicial en el acceso a los datos, en la disponibilidad, a la idea de complementar esa apertura con otros aspectos fundamentales como son la privacidad, la seguridad y la inclusión. En términos de privacidad y cuidado de los datos, creo que es un punto clave y necesitamos pensar en cómo se complementan la apertura de los datos y la protección de los datos personales y sensibles. De esa manera, digamos, de la mano del cuidado de la privacidad de los datos, van también el poder pensar en las estructuras de gobernanza de datos. Un poco lo que muestra el barómetro es que no podemos pensar en implementaciones sólidas sin marcos regulatorios. En el sentido, todos los aspectos que se superponen a la hora de pensar los datos públicos necesitan de su correspondiente regulación para su exitosa implementación. Y por supuesto, digamos, un aspecto que no puedo dejar de mencionar es la inclusión en la producción de los datos. Cuanto más hablamos de lo esencial que son los datos para, por ejemplo, el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, más necesitamos que estos datos reflejen la diversidad de las sociedades en las que vivimos y a todas las personas y todos los problemas que esas personas afrentan. Afortunadamente, estamos un poquito cada vez más conscientes de las complejidades de los ecosistemas de datos y también de todos los grupos y problemas que estábamos dejando
fuera de ellos. En este contexto, nuestro trabajo en términos de avanzar la agenda de apertura está cada vez más interconectado con muchas áreas y muchos grupos con los que probablemente no estábamos pensando o interactuando hace un poco más de una década. Estas complejidades, estos desafíos, están haciendo que nuestro trabajo también sea mucho más significativo. Y de esa mano, de la complejidad de la agenda, también tiene que ver el poder pensar nuevas maneras de evaluar nuestro trabajo y el estado de esta misma agenda. Y bajo esa premisa fue que se creó el Barómetro Global de Datos, que es un instrumento que voy a tener en cuenta para decir unas últimas reflexiones acerca de las políticas de datos abiertos en la región. Digamos, me voy a enfocar especialmente en la región más que globalmente, porque me parece que el contexto que tenemos más cerca y también sobre todo en el marco de que estamos a unas pocas semanas de Abre Latam con datos, que seguramente Gloria invitará a todos y a todas más formalmente. Pero bueno, a la luz del panorama actual, es evidente que nuestra región tiene todavía un amplio margen para crecer y mejorar en el ámbito de los datos abiertos. Sin embargo, es relevante destacar que superamos, aunque levemente, el promedio global, lo que eso refleja un esfuerzo y avances significativos. Aún así, debemos reconocer la brecha que existe entre los países líderes en la región y aquellos que aún luchan por alcanzar un rendimiento óptimo. Esta disparidad nos muestra que los desafíos y las oportunidades son diversos en los que nos enfrentamos en cada uno de los contextos. Asimismo, el Barómetro Global de Datos revela que, a pesar de los desafíos económicos, sociales, políticos inherentes a nuestra región, hemos sido testigos de avances notables en innovación digital, gracias al compromiso sostenido durante, nuevamente, más de una década por una comunidad que ha promovido esta apertura. De esa manera hemos visto el aumento de la disponibilidad de datos y un avance en nuestros marcos regulatorios. Al analizar más detenidamente algunos de los indicadores individuales, notamos que algunos superan a otros, mientras que por ejemplo, los marcos de protección de datos y las políticas de datos abiertos tienen en la región puntuaciones destacadas, los marcos de intercambio de datos aún se quedan muy atrás. Quiero principalmente subrayar la importancia de priorizar marcos para el intercambio de datos, para el data sharing, siendo un pilar crucial para el avance de nuestra agenda de datos para el bien público. Por último, también quiero señalar que si bien hemos logrado avances considerables en áreas como, por ejemplo, finanzas públicas y contrataciones, también enfrentamos desafíos en otros temas como, por ejemplo, la información relacionada con beneficiarios finales, datos de lobby, acción climática y datos sobre tenencia y uso de la tierra. Para concluir y para no pasarme con el tiempo, de los desafíos de gobernanza hasta las mejoras necesarias en ciertos sectores, todos estos elementos requieren de nuestra atención y esfuerzo colectivo para garantizar una verdadera apertura, tanto en México, en toda la región, como a nivel global. Muchas gracias y seguimos en la próxima intervención. Gracias, Silvana, por tu presentación. Bueno, ahora cedo el uso de la palabra a Gloria Guerrero, directora ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA. Adelante, Gloria. Muchísimas gracias y también nuevamente muchísimas gracias al INAI por la invitación y también un gusto ver acá a tantas caras conocidas y queridas que trabajamos desde América Latina en estos temas. Pues también, sumando un poco a las reflexiones de Nati, a las reflexiones de Silvana, creo que estamos en un momento muy especial, ¿no? A nivel regional y a nivel global. O sea, en América Latina, como bien mencionaban mis colegas, cumplimos estos 10 años de trabajo de una agenda que sin duda ha sido dinámica, vibrante, que ha abierto muchos caminos, que ha hecho trayectoria histórica en muchos países, entre ellos México, pero también una región que se enfrenta a desafíos grandes, ¿no? Desafíos grandes que la pandemia puso en la mesa respecto a las desigualdades, respecto a problemas políticos, a problemas de violencias que atraviesan muchos de los países latinoamericanos. Y hoy creo que el mayor desafío que tenemos es contestar la pregunta de cuál es el rol de los datos para poder crear mejores sociedades, sociedades más justas, sociedades más equitativas, más igualitarias, pero también cómo salimos del discurso técnico para poder realmente enganchar con la ciudadanía y que haya un nivel más alto de apropiación de esta agenda. Creo que ese es uno de los principales retos y está muy vinculado también al tema de las comunidades, ¿no? Que ya traía Natalia, que traía Silvana, en respecto a
todos estos ejes temáticos, ¿no? Datos y género, datos y cambio climático, datos y violencias. Y creo que en esa parte nos toca también a nosotros como comunidad pensar en cuáles son las mejores maneras de seguir involucrando a las comunidades locales, cómo sumamos, por ejemplo, todo el discurso y toda esta, no solo discurso, sino ahora todo este trabajo que hay, por ejemplo, del feminismo de datos, de queer data, ¿no? Que también es hoy uno de los temas que está en la mesa, de incluso todo el tema de los datos generados por las comunidades que están en la Amazonía y que sin duda son los que saben perfectamente los efectos del cambio climático. Y creo que hoy también el reto es lograr que los estados tengan mejores datos, que las políticas de datos abiertos tengan un impacto que las personas puedan ver en su vida real, que nosotros sabemos, creo que los que estamos y las que estamos acá, sabemos que los datos abiertos sin duda funcionan para la rendición de cuentas, para mejorar la gestión, para garantizar el acceso a la información, para impulsar la transparencia. O sea, creo que acá estamos les convencides y creo que ahora nos toca traer a los que no conocen esta agenda, a los que lo siguen viendo como una agenda técnica, pero que también creo que en una época, y no podemos no hablar de desinformación, de mal uso de los datos, de mala interpretación de los datos, porque un dato solo no es nada, ¿no? Y creo que hoy también el reto es la narrativa que le damos a los datos. Y creo que también eso es importante. Si queremos seguir fortaleciendo nuestras democracias, si queremos que esta agenda siga siendo relevante, porque para nosotros sabemos el valor que tiene, la importancia que tiene para mejorar la calidad de vida de las personas, para impulsar el desarrollo económico, el desarrollo de iniciativas que reúsan los datos que publica el Estado, tenemos también que nos toca un trabajo fuerte en cuestión de narrativas, incidencia e involucramiento de nuevas comunidades. Y creo que mucho se está haciendo a nivel local y que también nos toca trabajar muy, muy de la mano con esas comunidades locales. Creo que también parte de los retos y como de los desafíos que seguro coincidiremos mucho en este panel, es eso, todo el tema de capacitación, ¿no? Capacitación de funcionarios públicos, que también estas agendas trasciendan las voluntades políticas, porque también mucho se ha hecho en la agenda de datos abiertos, después hay cambios políticos y estas agendas, así como los portales quedan desactualizados, pues también estas agendas quedan un poco olvidadas o al margen y creo que también nos toca que esa capacitación interiorice a las instituciones y que sea como un dado, ¿no? Que no cambie con cada administración, la apropiación y sin duda también el seguir fomentando el reuso y todo el tema técnico y de infraestructura de datos también es un reto, ¿no? El tema de gobernanza de datos, todo el tema de data sharing que mencionaba Silvana. Hay un tema fuerte también ahí y también es importante ponerlo en la mesa y es cuál es el rol de los datos abiertos en toda esta nueva discusión de inteligencia artificial. Seguramente acá Enrique de CAF mencionará tal vez algunas cosas de inteligencia artificial, pero creo que también es uno de los temas que nos pone a nosotros en perspectiva, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer la conexión? Y hoy nos toca y el mayor desafío es seguir fortaleciendo las comunidades, vinculando y construyendo puentes, que también me parece que es algo muy, muy relevante para el futuro. Y bueno, aprovecho también justo en esta línea, la conferencia de Abre la TAM con datos también cumple 10 años, como mencionaba Silvana, y a finales de mes nos estaremos encontrando en Montevideo. Y bueno, será un gusto poder recibir y poder allá ser anfitriones desde Hilda de todas las personas de la comunidad una vez más y celebrar estos 10 años, pero sobre todo también hacernos las preguntas de qué sigue para los siguientes 10. Así que muchas gracias. Gracias, Gloria. Ahora toca el turno de Nancy Camacho, directora de Diseño de Indicadores de Evaluación Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante, Nancy. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto y agradecemos a Lina y al Datacom por la invitación que extienden al equipo de Plataforma Digital Nacional para compartir justamente las experiencias que hemos tenido en la publicación de datos abiertos y, por supuesto, el reto más grande que hemos identificado en estos 2 días del Datacom, el tema de la usabilidad, ¿no? Y darle sentido a la publicación de los datos y la misma sostenibilidad y la gobernanza de los mismos. Yo les quiero platicar un poquito, ¿no? Como la experiencia que hemos tenido desde la Plataforma Digital Nacional. Seguramente muchos de ustedes saben, pero esta Plataforma Digital Nacional es uno de los grandes instrumentos de política pública
del Sistema Nacional Anticorrupción, que aprovecha justamente esta ola y publicación de los datos abiertos para publicar, como lo comentaba también Natalie, ¿no? Infraestructura de datos estratégica para el combate a la corrupción. La plataforma justamente nace con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y esta normativa faculta a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción a administrarla, diseñarla e implementar toda la normativa técnica necesaria para que finalmente los entes públicos en la República Mexicana provean información a la plataforma digital nacional. Cada sistema de información de la plataforma es un mundo, son atributos de información también muy distintos, estratégicos, que son interoperables entre sí y que justamente dándole sentido a esta infraestructura nos van a permitir hacer inteligencia anticorrupción. Aquí, en este sentido, con la plataforma digital nacional, pues los datos abiertos son nuestros principales aliados. ¿Por qué? Porque la información que pedimos y se integra a la plataforma digital nacional justamente cuenta con estas características, ¿no? Lo que es un dato abierto, que es oportuno, utilizable, reutilizable y que cumpla con todas las características que nos indica la Carta Internacional de Datos Abiertos y la misma Política Nacional de Datos Abiertos. Como les platicaba, cada uno de los sistemas de información que integramos es un mundo, y cada uno de estos sistemas también tiene un objetivo y funcionalidad específica para el combate a la corrupción. ¿Y cómo nos ha ido en este proceso de integrar la información, ¿no? Porque sin datos poco podemos hacer, pilotear, desarrollar o implementar, ¿no? Necesitamos en este momento, en esta etapa de la consolidación de la plataforma, integrar, terminar de conectar a todos los entes públicos que nos deben de proveer información. Y en esta etapa de implementación que hemos acelerado desde hace un año para acá en la plataforma digital nacional, pues nos hemos llevado pues un par de experiencias muy gratas con las entidades federativas, que nos han permitido un poco ahondar más cómo podemos facilitar la integración de la información. Y en este par de experiencias quisiera enfocarme en 3 casos que ustedes ya muy bien los han mencionado, y solo quisiera abonar para que conocieran un poco cómo ha sido la experiencia en el caso mexicano. Aquí en la plataforma digital nacional, en nuestro universo más o menos de los entes públicos que tenemos que interconectar para publicar su información, son más de 7,200 entes públicos, ¿no? Y estamos hablando de entes públicos desde el ámbito federal, estatal, municipal, del Poder Judicial, Ejecutivo, del Legislativo, de los órganos constitucionales autónomos, y son entes públicos que igualmente tienen normativas distintas, procesos distintos y brechas y capacidades también muy, muy distintas, ¿no? A veces nos sorprendería, pero incluso en la federación encontramos retos sistémicos muy importantes, y bueno, son incluso ya de los entes que llevan más trabajo con este tipo de publicación de datos o sistemas de información. Entonces, un poco estos 3 grandes experiencias, y también, pues claro que son retos en la marcha, pues ha sido primeramente, ¿no? En regresarnos un poco atrás, y es el tema de producir el dato, producir la información, ¿no? Darle sentido justamente a lo que estamos publicando. Y lo que nos hemos encontrado para cada uno de los sistemas de información es que no hay una cultura de gobiernos impulsados por los datos, ¿no? Todavía tenemos, me atrevo a decir, muchísimas cosas en papel. Y sí, tal vez estoy hablando de una temática o un issue que había estado pues más o menos contenido, ¿no? Con la Estrategia Digital Nacional, que acá nos acompaña Enrique, qué gusto compartir contigo este panel. Y sí, fuimos líderes en la materia, ayer lo comentaba Eduardo Borges en el panel, ¿no? Pues tenemos un desafío porque ya no estamos siendo líderes en la materia de la apertura de datos, ¿no? Si bien teníamos ya un reto incluso en la usabilidad, ahora nos fuimos un paso atrás y no estamos produciendo el dato, ¿no? El conjunto de información que nos va a ser útil, incluso para que nosotros podamos mejorar, agilizar, transformar digitalmente los procesos y, por supuesto, pues la producción del dato necesaria para el combate a la corrupción. Aquí también en esta etapa de incentivar, otra vez, transformar digitalmente a las organizaciones y impulsarlos para producir esta información, pues naturalmente nos hemos dado también a la tarea de facilitar las herramientas técnicas necesarias para que los entes públicos desde el municipio en Mlegue, en Baja California Sur, hasta Mérida, en Yucatán, pues tengan literalmente toda esta infraestructura técnica, ya lo he mencionado, para empezar a producir la información, empezarla a sistematizarla, ¿no? Sabemos que son etapas del ciclo incluso de vida de los datos. Es un poco el esfuerzo
que hemos estado haciendo es darles estas herramientas, capacitarles de cómo las pueden utilizar y cómo naturalmente pues estas incluso tienen externalidades positivas para la transparencia, rendición de cuentas y sus mismos procesos en la gestión pública. Estas herramientas las hemos puesto en el mercado digital anticorrupción. Sabemos que Enrique también fue líder de este proyecto en su momento aquí en la Plataforma Digital Nacional y nos ha permitido justamente generar economías a escala. Por cada herramienta que está disponible y por cada ente público que la baja, estamos más o menos ahorrando de 1.5 millones a 2 millones de pesos en el desarrollo de esta infraestructura. Y junto con las herramientas, pues aliados como ustedes, como la Carta, como el CAF, nuevos actores que han salido, ¿no?, de sociedad civil, pues son fundamentales porque nos permiten construir el camino para la evangelización y la cultura de los datos abiertos. Literal, es evangelizar, es ir a tocar a puertas a los entes públicos y hablarles de la importancia de producir el dato, de que este dato sea aperturado, incluso para beneficio de ellos, y que, bueno, el dato de alguna manera le den sostenibilidad a estas políticas de apertura de la información pública, ¿no? Y de veras que desde nuestra experiencia en los municipios hasta los órganos autónomos a nivel nacional, pues hemos tenido experiencias muy divergentes, ¿no? O sea, extremos, desde un municipio que, como les comentaba, no producía la información o no sabe qué es un dato abierto, hasta el INAI, ¿no?, que nos convoca justamente en este panel y, bueno, es líder en el tema de contrataciones abiertas. Entonces, creo que también es muy importante cerrar esas brechas en la cultura, en la adopción tecnológica y, por supuesto, darle sostenibilidad a estas herramientas, ¿no? Creo que por último, para cerrar esta intervención y no pasarme del tiempo, también quisiera comentarles una experiencia que también se relaciona con los retos, es el tema de el valor público, que ya también lo han mencionado muchísimo. A veces nos han comentado, ¿no?, de la plataforma y que si la información confidencial, ¿no?, y que si los datos personales y la cultura, obviamente, que tenemos que tomar en cuenta para regular la gobernanza de los datos, pues uno de los primeros como retos o miedos, ¿no? Ayer Eduardo hablaba de los retos y los miedos que hay en el uso de inteligencia artificial, pues también miría igualmente 3, 4 pasos atrás, ¿no? Hay muchísimo miedo a abrir información pública. ¿Por qué? Porque es muy valiosa, ¿no? Las personas que somos usuarios, usuarias de los datos, las personas que producen el dato saben lo valioso que puede ser un conjunto de datos con información pública, ¿no? Y me refiero a que pues, la información para ser valiosa no tiene que ser confidencial, no tiene que ser reservada. La información pública es oro y en la Plataforma Digital Nacional pues estamos en esta segunda etapa de consolidación de desarrollar, pilotear nuestras pruebas de concepto y demostrar cómo los datos públicos, los datos abiertos, pueden generar muchísimo valor anticorrupción para las autoridades, ¿no? Basta con cruzar los datos de las declaraciones con los datos de sistemas de compras públicas, lo mencionaban por ahí el tema de beneficiarios finales, nuestro sistema de declaraciones publica la información de los accionistas, de las personas servidoras públicas, ¿no?, que poseen en las empresas. Entonces es un conjunto de información y lo que queremos un poco en esta segunda etapa de la consolidación es empezar a explotarla, utilizarla, pruebas, conceptos, ¿no? Y un poco acercarnos mucho con nuestros pares, con nuestras autoridades, que son quienes finalmente le van a dar uso a la Plataforma Digital Nacional. Lo dejaría para aquí como en esta primera etapa de la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Muy interesante tu exposición. Enseguida cedo el uso de la palabra a Pepe García. Pepe, adelante, estimado Pepe. Muchas Estás gracias, listo. listo. Muchas gracias, estimado. Igualmente un gusto coincidir con gente que estimo mucho y que admiro, sobre todo por su trayectoria en todos estos temas, y que es un honor estar aquí. Y también pues gracias al INAI, reconozco mucho la iniciativa de haber creado la DataCon para que anualmente la comunidad de práctica nacional e internacional se dé cita para discutir, ¿no?, qué es lo que hay, qué es lo que viene, haga cortes de caja, presente cosas, tendencias, ¿no? Entonces creo que es un espacio de mucho valor para México y para la región. Y bueno, esto sin duda se puede lograr gracias a que el INAI, con su mandato, con su fortaleza institucional, el propio Sistema Nacional de Transparencia en México, pues siempre va a tener una voz relevante en estos temas, ¿no? Independientemente de quién está en cierta área o en qué temas, etcétera. El INAI pues es como un monolito que regionalmente siempre va a estar presente en la discusión, y creo que
esta es una prueba de ello. Entonces, muchas gracias por el liderazgo y por el evento. Y pues hoy quisiera compartir algunas perspectivas desde la unidad de apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto, que pues como ustedes saben es una interfaz de diálogo, ¿no? Es la comunidad global más grande que trabaja temas de apertura y por supuesto, pues dentro de la apertura, uno de los temas estelares siempre ha sido la apertura de datos. Entonces, OGP, a pesar de ser una institución joven, como la mayoría de las instituciones que estamos aquí representadas en este panel, pues en esos 12 años tiene una buena trayectoria para más o menos detectar tendencias y ver cómo se ha ido moviendo el tema, ¿no? Entonces, eso les quiero compartir el día de hoy y luego hacia dónde va la comunidad de práctica con esta estrategia 2023-2028 que se lanzó apenas en la cumbre global en Estonia. Pues bueno, primero que sepan que hoy la comunidad está conformada por 75 países, 104 gobiernos locales y miles, más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en un modelo único, que es sociedad, o sea, aunque ya suene muy sencillo y muy tradicional, pues sigue siendo un modelo único porque es sociedad civil y gobierno en la misma mesa definiendo la agenda, seleccionando los problemas, codiseñando las soluciones y estas soluciones empaquetándolas en compromisos específicos, planes de acción y al final teniendo un modelo de rendición de cuentas que evalúa el diseño y la calidad de los compromisos y después qué tanto se completó de estos compromisos, ¿no? Entonces, así, más o menos, se han creado más de 400 planes de acción y más de 5,000 compromisos en la comunidad de práctica. Nada más para que se den una idea, como parte de este modelo y de este ciclo, se han desarrollado más de 1,100 compromisos que tienen que ver con datos abiertos, ¿no? Entonces, de esos 5,000 compromisos, casi uno de cada 5 tiene que ver con datos abiertos, ¿no? Y la región de Américas es muy activa en esto. Más o menos entre 50% de los miembros han tenido compromisos destacados en este tema. América se ha distinguido como una región que tiene resultados fuertes en sus compromisos de datos abiertos y a nivel global creo que al menos 130 compromisos nos pueden dar lecciones pues muy claras y valiosas para informar cualquier estrategia, cualquier política de datos abiertos. Entonces hay un mar de experiencias dentro de la comunidad de práctica de la Alianza, desarrollada por sus miembros, y ahora el reto como parte del trabajo de la Alianza es sistematizar esos aprendizajes para que la comunidad pueda acceder temáticamente a ellos, ¿no? Por ejemplo, que Sinansi está buscando cuáles son las innovaciones o las mejores prácticas en apertura de datos de temas anticorrupción, pues que pueda rápidamente conectar con partners como quienes están aquí, ¿no? Como IDRC, con instrumentos como la encuesta global, con las herramientas que ha desarrollado Open Data Charter, ¿no? Y que pueda ver los estudios de caso rápidamente que se han dado para, pues de ahí aprender rápido, ¿no? Y responderse a algunas dudas sobre la marcha. Ese es uno de los retos de la comunidad. ¿Y qué hemos visto en estos 12 años? Bueno, primero que en los planes de acción iniciales, los compromisos de datos abiertos estaban muy ligados a la creación de infraestructura legal, incluso infraestructura institucional para abrir datos, creaciones de áreas, creaciones de plataformas para empezar a abrir datos, ¿no? Y después la agenda se empezó a trasladar hacia áreas específicas de política pública, eh, desarrollo de estándares, datos sobre ciertos temas como contrataciones públicas, presupuestarios, industrias extractivas, y hacia allá se empezó a desarrollar y después a partir como de 2016 empezamos a ver una tendencia hacia las otras ramas del poder, ¿no? Es decir, datos del poder judicial, del poder legislativo, de otras instituciones públicas que empiezan también a entrar a esta discusión y decir, ¿qué de la información que yo tengo me sirve para mejorar mis propios procesos, para que la sociedad comprenda mejor lo que hago, para mejorar la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, esa ha sido la tendencia y las recomendaciones que emitió la Unidad de Apoyo para México como parte del desarrollo de su política de datos abiertos, creo que engloban muy bien el espíritu de estos 12 años de trayectoria en el camino, ¿no? Y estas recomendaciones son pues muy sencillas y de nuevo parecerán sentido común, pero a veces
los documentos rectores y las estrategias no son tan explícitos, ¿no? en esto, y vale la pena porque ahí es donde notamos que está el valor estratégico del aprendizaje de 12 años, ¿no? Uno de ellos es incrementar la participación ciudadana durante la planeación de la apertura, es decir, tratar de guiar la apertura por la demanda más que por la oferta, ¿no? Es decir, dónde la gente está pidiendo datos, cómo los necesita, todo esto, ¿no? Otra es seguir los estándares internacionales que ya existen y volverlos visibles, ¿no? Es decir, no permitir que se empiece desde cero, sino tratar de contribuir a los esfuerzos comunitarios globales que ya existen, como pues los muchos estándares que ya conocen, ¿no? Por ejemplo, el comisionado conoce muy bien el de contrataciones abiertas, pero así hay muchos, ¿no? Y Open Data Charter, por ejemplo, está en la primera línea de desarrollo de estos estándares y en cuanto va liberando, pues también es muy importante que la comunidad vaya siguiendo sus estándares para mejorarlos, ampliarlos, utilizarlos, problematizarlos, ¿por qué no? Etcétera. Otro es generar mecanismos de retroalimentación sobre los datos, ¿no? Ya sea en cuanto a su calidad, con mecanismos de validación, pero también en cuanto a su uso. Eh, que las personas usuarias, las instituciones, la academia pueda ser parte de esta estrategia de mejora continua en la apertura de los datos. Otro, como decía Nati, es la interoperabilidad, no solo de datos, sino de áreas, de personas, de países, de comunidades, para que pues estos datos verdaderamente puedan agregar valor, ¿no? Es decir, acabamos de ver, por ejemplo, con un estudio que hicimos en la unidad de apoyo que se llama vínculos rotos o enlaces rotos, broken links, cómo distintos conjuntos de datos que parecían desconectados, obviamente todos relacionados con la lucha contra la corrupción, cuando se conectaron permitieron una investigación muy clara y contundente, ¿no? Sobre enriquecimiento ilícito, ¿no? Y cleptocracia. Entonces, eso es importante porque no solo tiene que ver con crear identificadores entre conjuntos de datos que nos permitan machearlos, ¿no? Técnicamente, sino poner a interoperar a las instituciones y a las áreas, incluso dentro de las instituciones, mucho en el espíritu de lo que tiene hoy México, ¿no? Que son los sistemas, el sistema anticorrupción, el sistema nacional de transparencia. Y la otra es que no hay que escatimar en proyectos de innovación y de generación de conocimiento público útil y de valor público, porque son estos proyectos, estos ejemplos, estas interfaces, las que recorren la última milla entre todo ese esfuerzo de generar el dato, de abrir el dato y que verdaderamente se consuma y cambie algo, ¿no? Entonces hay que seleccionar muy bien esas batallas, esos proyectos en donde se le va a invertir un poquito más a la estrategia, incluso a veces a la tecnología que nos sirva para transformar la información, para obtener otros productos, ¿no? Otros derivados que prueban todo el caso de abrir datos, todo el valor, ¿no? Es decir, los que nos responden claramente la pregunta de los datos para qué. Esas son las recomendaciones que hicimos a México y si quieren en la última intervención les comento en qué está pensando la alianza y hacia dónde va la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Invito a Enrique Zapata, coordinador de inteligencia de datos, GovTech y Gobierno Abierto de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, a que haga uso de la voz. Adelante, Enrique. Gracias. Y además voy a hablar, me tocó ser desde gobierno una de las personas que hizo la primera política de datos abiertos de México y todas las implementaciones que se hicieron en sexenios pasados. Pusimos a México en el primer lugar de todos los rankings, al menos en América Latina. Entonces voy a hablar desde la crítica, no desde la crítica a lo loco, sino desde la teoría crítica, criticando a los datos abiertos desde sus propias proposiciones. Datos Abiertos inició hace 14 años con el llamado de Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, cuando en un TED Talk dijo Raw Data Now. Raw Data, datos en brutos. Jamás dijo Open Data. El Open, el abierto, se lo inventó Obama después por otras muchas razones geoestratégicas. La primera recomendación y la primera crítica que tenemos que hacernos es que no podemos, 14 años después de iniciar las políticas de datos abiertos, seguir comportándonos como lo hicimos hace 14 años. Es como si una persona que hoy tiene 14 años se comporta como si tuviera 1, o como una que tenga 28 años se comporta como 14. Nosotros nos seguimos comportando igual porque creímos que le dimos o porque los intereses de todas las entes involucrados, de gobierno, sociedad civil y sector privado son tan altos que no quieren cambiar, por no decir que fallaron
en la creación del valor que se necesitaba dar o que creíamos que podíamos hacer. ¿Y dónde está el valor? Está básicamente en el Global Data Barometer, y aunque sí creamos valor, todos estamos por abajo de la tendencia. Eso dice que hay algo estructuralmente malo, o sea, estructuralmente erróneo. Eso me lleva a la segunda crítica. Necesitamos una actualización regulatoria. Necesitamos una actualización regulatoria de las leyes cuando hay, de las regulaciones, decretos, acuerdos de datos abiertos, que no empiecen por el derecho de acceso a la información y que empiecen por la reutilización y la creación de valor público en sectores específicos. En América Latina, y esto me lleva a la tercera crítica, somos muy dados por la historia que tenemos desde sociedad civil a empezar las políticas públicas desde los derechos humanos. De hecho, nuestras constituciones medio nos llevan hacia allá. Pero cuando empezamos la tecnología desde los derechos humanos, estamos poniendo primero una barrera antes de empezar a desarrollar la tecnología que tenemos, en este caso datos interoperables. Lo que necesitamos hacer hoy es crear datos sectoriales interoperables a su potencial completo, y después de crear eso, empezar a poner las barreras regulatorias que nos permitan asegurar los derechos humanos de todos y todas, incluyendo la supervisión, la privacidad, el espionaje, etcétera, etcétera. Se necesita esa regulación, y no se necesita solo en los decretos y regulaciones de datos abiertos, se necesita también en los de los datos personales, que necesitan entender cómo se están utilizando los datos personales hoy, cómo se van a utilizar en 5 y en 10 años, que no es definitivamente como se utilizaba en el 1980 y en 1990. Y se necesita también ver qué otras regulaciones hacen sentido tener esa actualización. Junto con la tercera crítica que decía, necesitamos también entender cuáles son los incentivos de todos los actores que hemos estado aquí 14 años, que somos exactamente los mismos, incluido yo. Todos, gobierno, sociedad civil y sector privado, son actores en la economía. Que tengamos objetivos diferentes por nuestra razón de ser es diferente a que todos necesitamos ganar dinero para poder comer, pagar nuestra renta y pagar la escuela de nuestros hijos. Necesitamos, así como le decimos a las empresas que nos den beneficial ownership, hacer muy claro el ejemplo de por qué estamos aquí, de cuánto estamos ganando de esta agenda, de cuáles son los temas que son de interés de cada una de las asociaciones y personas que están aquí, y hacer muy claro el por qué se empujan ciertos temas de pronto y por qué no otros. Porque si un founder, que son los que tienen dinero, de pronto le gusta la inteligencia artificial generativa, entonces toda la sociedad civil dice que la inteligencia artificial generativa y los datos es lo de hoy. Pasa exactamente eso. ¿Por qué? Pues porque si no, no te dan dinero. Pero si eso no lo hacemos claro y si eso no lo criticamos, vamos a seguir exactamente como estamos hace 4 años. Cuarta crítica, y esto tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy en México, es que la estandarización en las políticas públicas es uno de los errores fundamentales que cometemos en el mundo. En cualquier escuela de política pública del mundo te van a decir: no estandarices ninguna política, ningún contexto, ningún país, ningún gobierno, ningún sector público tiene las mismas capacidades, la misma ideología, la misma tradición, el mismo entendimiento de las políticas públicas. Y al querer estandarizar, entonces la riegas por completo, porque tú estandarizas lo que hizo Obama, y pues sí, muy padre cuando eres Estados Unidos y tienes dinero, tienes capacidades, tienes un gobierno con checks and balances y tienes todo lo que está en Estados Unidos, igual en Europa y en otros lugares. Tú traduces eso a México y te encuentras con un problemón, te encuentras que no tienes capacidades técnicas, te encuentras que no tienes con capacidades humanas, o sea, no, deja que el humano sepa lo que es un dato o no, no hay personas para hacerlo. No tenemos checks and balances, no tenemos recursos y no tenemos una autoridad que permita castigar o dar seguimiento a la apertura de los datos como se mandata. Sin eso, una política pública es casi seguro que vaya a fallar. La única política pública, tal vez la más relevante que se ha hecho, que se hizo bien, porque tenía esas 5, fue con la creación del IFAI hace 15 años, 20 años. Entonces hay que seguir la creación del IFAI y no caer en la trampa de poner hasta abajo de las regulaciones. Y todo esto de datos abiertos se va a hacer con el presupuesto ya disponible para las autoridades. Un abogado jefe de departamento nos va a poner a hacer datos abiertos, y si lo hace, lo va a hacer mal. Y por último,
algo que sigo criticando y que me parece muy relevante y también muy peligroso, escuchando ayer algunas de las máximas autoridades de acceso a la información, es que datos abiertos se sigue confundiendo con transparencia y se sigue confundiendo con gobierno abierto. Son cosas enteramente diferentes. No porque la palabra abierto esté en gobierno abierto y esté en datos abiertos, el concepto significa lo mismo. Es como si ahorita estamos hablando de seguridad y empezamos a confundir seguridad nacional con seguridad interna, con seguridad pública. En tanto las autoridades no entiendan a fondo que de lo que estamos hablando es de los insumos con los que se crea la tecnología digital cualquiera en la actualidad, no vamos a llegar a tener el potencial que queremos de los datos, que es justamente eso, poder construir herramientas que a los ciudadanos nos mejoren la vida, que a los gobiernos les mejoren su forma de operar y que a las empresas privadas les den mayor potencial económico. Finalmente, hacer eco de que los datos abiertos tienen que verse junto con derechos humanos como un tema económico, como un tema geoestratégico. Es algo que cuesta. Necesitamos entender cuánto nos está costando el evitar o el tener malos datos o datos mal utilizados en nuestros países para que las autoridades entiendan el potencial de crecimiento en PIB y el potencial de crecimiento en presupuesto, que es algo que sí les importa a los gobiernos, y con eso continuar avanzando en una agenda que después de 15 años, pues tal vez tiene que madurar un poquito, tener su fiesta de quinceañera y convertirse en un adulto responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus aportaciones. Ahora bien, para concluir con este panel, voy a pasar a las reflexiones finales en el mismo orden. Por lo tanto, le cedo el uso de la palabra en principio a Natalia Carfi. Adelante, Natalia. Buenísimo, muchísimas gracias. Y sé que estamos pasados de tiempo, así que voy a ser muy breve. En parte, creo que esto estuvo en las reflexiones de casi todos los oradores y oradoras del panel, pero me parece importante este tema de volver a poner el foco sobre la discusión de datos. Como recién decía Enrique, muchos de los funders, digamos, de esta agenda ahora han migrado hacia agendas de inteligencia artificial. Y entonces estamos hablando de uso ético de la inteligencia artificial, de transparencia de inteligencia artificial, principios para la inteligencia artificial, pero todavía la parte de datos no está solucionada y la verdad que si cargamos, lo voy a decir en francés, perdón, mierda, en un sistema de inteligencia artificial, pues lo mismo va a salir. Entonces tenemos que volver a traer el foco a la discusión de datos. Sigue siendo importante y sobre todo en nuestra región y en casi todo el Global South no tenemos todavía la infraestructura ni la gobernanza para tener, digamos, los datos, por ejemplo, para poder efectivamente estar conversando sobre transparencia e inteligencia artificial y la generación de soluciones utilizando esa tecnología que puedan mejorar la vida de los y las ciudadanas. Muchas gracias, Natalia. Es el uso de la voz a Silvana Fumega. Adelante, Silvana. Bueno, primero y principal me encantaría que estemos todos en persona, porque me parece que hay muchas preguntas y respuestas y conversaciones para tener en este contexto, pero como este es el formato en el que estamos, voy a tratar de ser breve con algunos puntos que ya tenía en mente. Básicamente, o sea, y un poco en línea con lo que ya hemos hablado de diferentes maneras, pero que van, creo que al mismo punto. Quería cerrar un poco con una especie de advertencia, por decirlo de alguna manera, que proviene un poco de los resultados del barómetro. Y en ese sentido, pensando en la agenda de apertura de datos, que sigue siendo esencial y que sigue siendo importante, en parte, digamos, por lo que mencionaba Nati, de que es el input para muchas otras cosas que después queremos realizar y que, digamos, están en boca de todos y de todas. Pero el tema es que esta agenda muestra que en los últimos años, sobre todo el 2016 en adelante, 2016 siendo la última edición global del estudio predecesor del barómetro, que fue el barómetro de datos abiertos, vemos que en muchos casos el progreso ya no es lineal como lo era antes. Aunque en estos años hemos visto el surgimiento de nuevas iniciativas de datos, también hemos presenciado la debilitación de muchas otras. Lo positivo es que las que persisten suelen estar mejor dotadas de recursos y más integradas en términos de las iniciativas sectoriales, como también se mencionó en numerosas ocasiones en estos comentarios.
En este contexto, quería, digamos, como mencionar un par de ideas que creo que son fundamentales mirando hacia adelante y tratando de pensar cómo maximizar la apertura y el valor de los datos. Primero y principal, fortalecer el liderazgo y las estrategias para ampliar e incorporar las habilidades, la infraestructura y las libertades necesarias para que los datos se gobiernen y utilicen para el bien público. Establecer marcos regulatorios sólidos, incluidos el nivel subnacional, para el intercambio de datos de modo que se limiten los posibles abusos de datos y se permita el uso positivo de los datos. Profundizar y priorizar el foco en la equidad e inclusión, reconociendo que la gobernanza, la capacidad y la disponibilidad y el uso de los datos necesitan considerar explícitamente las necesidades de las poblaciones marginadas. Y aumentar la transparencia en el uso por parte de los gobiernos, es decir, crear conciencia sobre cómo los gobiernos recopilan, comparten o utilizan datos, para de esa manera poder fomentar prácticas más responsables y promover colaboraciones intersectoriales un poco más efectivas. Para cerrar, la apertura y su consiguiente uso ético y efectivo de los datos es una tarea colectiva. Juntos y juntas podemos construir un futuro donde cada día los datos se utilicen un poquito mejor y un poco más en pos del bien común. Dejo ahí para no pasarme de mi tiempo. Gracias, Silvana. Enseguida hace el uso de la voz a Gloria Guerrero. Adelante, Gloria. Muchísimas gracias y también creo que es una reflexión súper interesante. Ojalá tuviéramos más tiempo y ojalá que sea una conversación que podamos seguir en otros espacios, que hace mucha falta también. Para mí, mi conclusión, me voy a enfocar mucho en el tema de la inclusión. O sea, creo que sí, los datos, hablar de datos abiertos es una agenda sumamente técnica y creo que también toca también preguntarnos como decían, ¿no? Datos para quién, cómo, dónde y cuándo también, ¿no? Y creo que una cosa que pareciera obvia, que todos los datos abiertos y que la representación, pero hay temas de inclusión fuertes en los datos que utilizamos, en los datos que se publican. Simplemente, por ejemplo, el INEGI apenas en 2020 contabilizó a la población afrodescendiente en México. O sea, hay muchas personas que no están representadas en los datos, ni en los datos abiertos, ni en los datos estadísticos. Entonces, creo que también toca responder esas preguntas, ¿no? ¿Quién no está? ¿Quién está? Y el tema de financiamiento, el tema de agendas, tanto los organismos de cooperación, los bancos de cooperación, las fundaciones privadas también determinan la agenda y determinan mucho del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que muchas veces hay temas, comunidades que se obvian o quedan excluidas de estas conversaciones. Así que para mí me gustaría que dejo como esta provocación hacia el futuro y es un poco el datos abiertos que realmente estén entendidos por la población, que realmente beneficien a las comunidades, pero sobre todo también que sean el insumo. Yo creo que mucho el trabajo que se ha hecho en la agenda de datos abiertos está hoy alimentando la discusión de inteligencia artificial y tal vez no nos gusta hablar del tema, pero es algo que ya está sucediendo. Y creo que muchos de los aprendizajes, tanto las cosas buenas como las cosas malas, los errores o las áreas de oportunidad, también se pueden utilizar para tener otro tipo de conversaciones e incluso con el sector privado, que siempre es un gran ausente en estas discusiones. Entonces, creo que también nos toca pensar cómo los traemos a la mesa y bueno, seguir trabajando juntas y juntos, porque sin duda hay muchísimo que hacer y este es un tema que creo que nos atañe a todos y también tenemos que tener a los que nos están faltando involucrados acá. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Enseguida, para dar sus conclusiones, les doy la palabra a Nancy Camacho. Adelante, Nancy. Gracias. Sí, solo también para concluir y haciendo también wrap up de las últimas participaciones de mis colegas, creo que haría énfasis en el tema de la usabilidad de los datos y me refiero aquí un poco al tema de Silvana, ¿no? Que comentaba en el tema del uso ético de los datos, de la protección de los datos personales. Cuando hablaba del tema de que hay miedo de compartir la información pública, me refería a que hay miedo, obviamente, de los bad guys que han hecho o incurrido en delitos de corrupción. Claro que todo deja un rastro, ¿no? Incluso en información pública, y es el miedo un poco que se han manifestado, ¿no? Lo hemos visto en la implementación de la publicación de las declaraciones patrimoniales y nos han dicho, bueno, es que no nos quieren dar la información. ¿Por qué? Porque van a salir las cosas de las que nadie quiere hablar, ¿no? Sobre todo en estados y municipios. Y solo con información pública, ¿no? Y bueno, también ha sido un reto todavía el tema de gobernar
la plataforma digital nacional, los datos, la misma información que se comparte, como muy bien ya lo mencionaba Silvana. En plataforma digital nacional tenemos un reto todavía mayor, porque estamos hablando de mecanismos de transferencia de información, no solo pública, sino también confidencial, que es la segunda etapa de la plataforma digital nacional, y eso es otro boleto totalmente distinto, que ya lo veo venir, ¿no? Si estamos teniendo estos retos para abrir información pública, ¿qué va a pasar cuando hablemos de compartir la información, ¿no? Lo comento porque si no hablamos también de compartir información, no estamos hablando de usabilidad. No, de nada nos sirve tener un portal donde la gente no reuse los datos o comparta la información. Rapidísimo, una experiencia que nos ha pasado mucho cuando compartimos esto en otros países es que están tratando de buscar información en la plataforma digital nacional, pero no lo encuentran. ¿Por qué? Porque nos falta un ente público que no está conectado, una entidad federativa que no produjo el dato, que no abrió su información, y así no puede accionarse sistémicamente la plataforma digital nacional e incluso escalar su uso a nivel internacional. Un tema también es el tema ético, que también mencionaba muy bien Silvana, ¿no? Ayer también lo comentaba Eduardo, ¿no? Se está abusando, ¿no? De la apertura, del uso de los datos, solo puede ser incluso para fines políticos, en fin, ¿no? Tenemos creo que regular más el tema del tratamiento de los datos personales para que el objetivo de su apertura realmente nos pueda proporcionar el valor público que estamos buscando. Creo que también me gustaría resaltar el punto de Gloria, ¿no? Que comentaba de hay que ser una política de datos abiertas inclusiva, no solo en su diseño, sino en su implementación, tanto en las demandas de información, no solo en las ofertas, como comentaba Pepe de OGP, sino pues también creo que en las herramientas que facilitamos para abrir la información. Enrique lo mencionaba, que es difícil estandarizar estas guías o procesos macro, ¿no? Que a lo mejor son referencias de la Unión Europea o de OGP incluso, ¿no? De los champions en Estados Unidos que implementaron la ola de Open con Obama, ¿no? Sabemos que son pues un benchmark muy distinto, ¿no? Y que las condiciones en México pues se reducen incluso hasta analizar el tema de las brechas tecnológicas. Entonces, un poco también como desafíos y reflexiones que estamos llevando en plataforma digital nacionales, incluso diseñar herramientas ad hoc para las autoridades, que los estándares de información que estamos utilizando para integrar la información, como mencioné Gloria, no solo respondan a las necesidades de información de la ciudadanía, sino también de las autoridades, quienes también se van a aprovechar muchísimo de esta apertura, consulta y uso de datos. También como punto final es el tema de la interoperabilidad. Creo que lo han mencionado muchísimo entre ustedes y lo reitero, ¿no? Ha sido un tema la interoperabilidad entre las personas, entre las autoridades, entre los distintos ámbitos y poderes de gobierno. Desde literal, les cuento, estamos en un foro, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues desde el contralor no me habla, ¿no? O la autoridad o el de tecnologías no se habla con el que produce la información. Y entonces desde ahí tenemos un reto muy importante, no solo interoperabilidad técnica, sino de las personas, normativa, también nos ha pasado, ¿no? Que no tienen sustento luego, y bueno, son de los tres grandes retos que vemos desde plataforma. Y un poco ya para concluir con el tema de la usabilidad, voy a resaltar el tema del valor público y las necesidades y la inclusión. Ustedes lo mencionan muy bien, lo han mencionado ya otras personas en el Datacon. Si no nos sirve la información que estamos abriendo y publicando, pues no va a tener valor o el impacto que esperamos. Y aquí en Plataforma Digital Nacional, la Secretaría Técnica está enfocado justamente en desarrollar pruebas de concepto que estén atacando principales riesgos de corrupción a las poblaciones más vulnerables. Seguramente podremos tener otra oportunidad para comentarlo, pero con Transparencia Mexicana y el equipo de inteligencia de la CESNA se está desarrollando un algoritmo que nos va a permitir identificar sesgos o anomalías en la asignación o distribución de los programas sociales. Estamos enfocados ahorita al maíz, que como saben somos de los principales consumidores, productores, y bueno, son de los principales programas sociales que se están dando últimamente. Entonces nos gustaría compartirles en otra ocasión más de esto, y justo queremos darle usabilidad a las personas que más lo necesitan, a quienes les debemos esta deuda del combate a la corrupción. Muchas gracias por la invitación y felicito la Política Nacional de Datos Abiertos. Creo que le va a dar un punch muy importante a la Plataforma Digital Nacional, y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por tus conclusiones. Se da el uso de la palabra a Pepe García. También, Pepe, adelante. Muchas gracias.
Pues, ¿qué sigue para la alianza y la discusión de datos abiertos? Con la nueva estrategia, la alianza busca ser una alianza más política, más enfocada en la gente y más inspiradora. Entonces, se trazó ciertos objetivos estratégicos y uno de ellos es acelerar avances colectivos en reformas de gobierno abierto. Y hay una selección de temas prioritarios. Estos temas prioritarios son espacio cívico, anticorrupción, gobernanza y tecnología digital, acción climática, empoderamiento legal y acceso a la justicia y participación e inclusión como un tema transversal. Entonces, o sea, para los datos abiertos, digamos que siempre van a estar estos enfoques ya como muy marcado el para qué, ¿no? O sea, enfocado a metas que tienen que ver con lo que estas comunidades de práctica establezcan y en la parte de gobernanza y tecnología, ¿no? Gobernanza digital, ahí la alianza va, digamos que va a adelantar un poquito el balón hacia la parte regulatoria, hacia la parte de transparencia y supervisión pública de la inteligencia artificial, de marcos de protección de datos personales, un poco para en esta carrera tan rápida y tan técnica, pues estar más hacia la protección de derechos, hacia la inclusión, hacia la garantía de otros derechos humanos, ¿no? Entonces, está todo esto contenido en el desafío de gobierno abierto, donde viene además una guía de gobierno abierto para cada tema, y pues esto es nuevo, se va a ir desarrollando, pero como les comenté en un inicio, lo que tiene la Alianza es que es una comunidad de práctica grande, entonces aprende muy rápido y aprende por ciclos, ¿no? Cada 2 años se crea y se concluye un plan de acción o cada 4, ¿no? Entonces, imagínense esas iteraciones eh, para cada tema, ¿no? Entonces, esa es el horizonte para la alianza y pues bueno, seguiremos trabajando con todas y todos ustedes quienes están aquí y del otro lado de la pantalla para darle contenido a estos desafíos y a estas áreas temáticas. Gracias. Gracias, Pepe. Finalmente, se le uso la palabra a Enrique. Adelante, Enrique, para que des el cierre. Gracias. Estaba pensando si esto de los datos es como Willy Wonka, en donde todos se atascan así de sus datos como si fueran dulces, pero más bien es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cada loco con su tema y puede pasar absolutamente lo que sea. Y antes de que pase todo lo que acabamos de decir, se tiene que implementar la política de datos abiertos. La implementación en México es dificilísima. A mí me tocaron más o menos 370 y tantas entidades del gobierno federal. Al INAI le van a tocar a todos los sujetos obligados. Van a necesitar capacidades internas, van a necesitar muchísimos recursos, pero muchísimos recursos presupuestarios y multianuales, y van a necesitar crear recursos en todos los recursos obligados. Yo cerraría diciendo que una política que promete cosas que no cumple es peor para la democracia que no hacer esa política en el momento adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, gracias a todas y a todos por compartir sus experiencias. Sin duda, para lograr consolidar una estrategia nacional se requiere que consolidar todos estos aprendizajes para que la ciudadanía pueda disponer de una manera sencilla y directa a toda la información pública disponible. Como ya lo ha mencionado cada uno de ustedes, nos dio información muy importante del trabajo que están realizando desde sus instituciones, utilizando los datos como insumo indispensable para su labor, así como de los retos que se vienen para poder lograr una cultura de gobierno impulsada por los datos. En el caso de México, como ya se dijo, fuimos líderes en el tema de apertura de datos, el día de hoy no lo somos. Queda el compromiso de retomar ese liderazgo y el apoyo de todas y todos ustedes es fundamental para lograrlo. Por lo tanto, desde el Sistema Nacional de Transparencia se está trabajando en ese sentido. Creo que un paso muy importante se dio este lunes al aprobarse la Política Nacional de Datos Abiertos, pero evidentemente queda mucho camino por recorrer. En ese sentido, agradecer sus aportaciones, sus críticas, sus comentarios. Creo que es indispensable que nos hagan ver también a los órganos garantes, al Sistema Nacional, todo aquello que debemos mejorar. Por lo tanto, pues agradecer a Nati, Silvana, Gloria, Nancy, Pepe y Enrique por todo el panel del día de hoy. Principalmente yo me quedo con las críticas. Creo que es indispensable ser receptivos y asumir las cosas que debemos de mejorar. Por lo tanto, agradecer también a todas las personas que nos ven a la distancia y pues no me queda más que desearles un excelente día. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, qué gusto. Gracias, felicidades. Gracias.